Que te cortó horrible eso, Daniel, que estabas diciendo. Estaba diciendo que Que ya alguna de las volvió eso. variables que la aceleración debe estar, tal vez es muy alta. La No, aceleración, la aceleración, perdón, la fricción. la fricción. Puede ser que la fricción sea muy alta. Yo creo que lo que está muy alto es la gravedad. ¿Qué pasa si le ponemos, por ejemplo, gravedad cero? Nunca va a caer. Básicamente nunca cae. ¿Qué pasa si le subimos a la fricción? Digamos que la fricción va a ser un número muy alto, 0.8. ¿Qué va a pasar? Va a ser más lento. Va a ser más lento. No lento, no es que vaya a ser más lento, pero la fricción va a hacer que desacelere rápidamente. Pero, ¿por qué no para? Debería parar en algún momento. Hay algo que Tal no vez está sí para, funcionando bien. pero mucho después. Tal vez si lo pones más grande. Gracias, eso te iba a decir. ¿Será? 99. En el juego que sí. No, es que no parecía porque no se ve desacelerando. Se ve casi que constante. Se cae igual. Ajá. Sí, ¿qué puede ser? A ver. Velocidad. A ver, no. Aceleración. Ya sé qué es. Tal vez la estamos cagando acá. Y tal vez sí, él sí debe acelerar. Yo creo que tiene que ver con esto. Que sea positivo. Lo que la velocidad también, tal vez sí, lo que vos decías, tiene que empezar en cero y es la aceleración la que empieza grande. Sí, miren. Ahí como que alcanza, pero como la fricción está tan alta, se para de una. Entonces pongámoslo otra vez un poco más pequeño, 0.7. Y... Y bueno. 0.9, vamos a ver. No para, debería parar. A ver, vamos a volver a ver qué es lo que está pasando. La velocidad es la magnitud por 1 menos la fricción. ¿Cierto? Sí. Ahora, la aceleración es la misma aceleración unitaria multiplicada por el speed. Dis.acc, le sumamos la gravedad, que en este momento es 0, entonces esto no hace nada. Y a la velocidad le sumamos la aceleración. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedes volver a mostrar el código? Un segundo, por favor. A mí me parece que está bien, pero obviamente hay algo que se nos está pasando. Es que yo creo que cuando queda negativo, sigue estando negativo y no, si llega a cero, para. ¿Eh? ¿Sí me explico? O sea, como que va No, restando y sigue siendo negativo. va restando, pero O sea, podría ser, va negativo, tiene que ser positivo hasta que llegue a cero y que cuando llegue a cero, pues no se mueva. ok, puede ser algo más o menos así, o sea, como que Porque empieza en positivo la velocidad. puede Pero ser se le que está, sí, speed, yo creo que es speed es muy pequeñito. sigue restando y la velocidad sigue siendo negativa y sigue bajando. A ver. No, estoy dudando un poco. A ver, no, esto no es. La velocidad.
Tal vez estoy equivocado y la fricción afecta la velocidad y no la aceleración. Yo creo que podría ser eso también. Podemos saber. Digamos que no va a ser la velocidad, la aceleración la afectada, sino la velocidad. Entonces cambiemos este ACC por Bell. Y este de acá no debería ser ACC, sino Bell. Entonces la velocidad es afectada. A la aceleración le sumamos la gravedad, eso en este momento no hace nada. Y a la velocidad lo sumo. Vamos a ver. No. Porque, a ver, Bell.length. Sí, sí, ¿me entienden? El problema, pues, ¿qué más puede ser? Es que yo todavía no entiendo muy bien por qué es 1 menos la fricción del aire. Pues, básicamente esto es para transformar ese 0.9 a 0.1. Ok. Pero es lo mismo como si aquí le pusiéramos 0.1. A ver, ¿qué se nos está pasando? Miren, aquí la velocidad, por ejemplo, de menos 0.5, pero la velocidad, Pero o sea, ese menos 0.5 no cambiaba, ¿verdad? ¿cómo así no cambiaba? O sea, está menos Sí, 0, mira, ¿qué sí? mira que empieza en 0, Pero luego pasa a 0.5, luego 0.05. eso es esta aceleración por esta de acá. Y la aceleración, no sé qué está pasando. Bueno, otra cosa que puede ser, no estoy muy seguro, pero probémoslo, es que tal vez tiene que afectar a ambos, tanto a la aceleración como a la velocidad. ¿Será? Vamos a probar. Y, pues obvio, lo estoy haciendo de nuevo. Pongamos aquí un número 2, ahí este debería ser lo mismo. Miren, este tiene más sentido. Sí. Ok, entonces está listo. Lo que pasa es que la fricción debe afectar a ambos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Pues, O por ejemplo, sea, miren. la aceleración también. O sea, ¿Cómo? la fricción está afectando la aceleración, o sea, el vector de aceleración. Y, Ambos, la aceleración y también la velocidad. ok. No sé, puede que haya una explicación por ahí, pero no, me parece que no tiene tanto sentido, pero bueno. Y si probemos con otras fricciones, por ejemplo, punto 8 en teoría debería parar antes, miren cómo para. Y punto 1, pues para mucho más allá. ¿Sí? Sí. Entonces yo creo que punto 1 es un buen número y acá debemos randomizar este número. Entonces sería como math.random de ¿cuánto? Por menos 3, digamos, menos 5. Entonces sería de menos 5 a menos 8. Tienen que parar en sitios distintos. Wow. ¿Sí? Y ahí tiene gravedad 0, ¿cierto? Entonces si le volvemos a poner una gravedad, ¿cómo le habíamos puesto? 0.098. Sí, sí, sí. Pues, Eh, ¿Listo? Entonces tal Me vez imagino está que muy grande. está muy grave, pues muy grande, ¿no? Sí. ¿Sí? Y Daniel quería que le pusiéramos 9.8. perdón. Pero mire que aquí está pasando algo raro. Se vuelve constante, ¿no? Eh, Tal vez, a ver, vamos a ver.
No, yo creo que esta está bien, mentiras. Esta está bien, lo que pasa es que simplemente tenemos que darle más fuerza al inicio. Entonces digamos que menos 5, menos 10. ¿Sí? Perfecto. Listo, súper. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tocaría las partículas que salen disparadas cuando ellos llegan a la velocidad máxima. A la velocidad máxima. Perdón, a la altura máxima. ¿Cómo sabemos que llegaron a la altura máxima? Porque la constante de... O sea, eso tiene que ver con la desaceleración. Sí, seguro. Pero entonces, ¿qué hacemos? Necesito saber en qué el momento en el cual ellos... ¿Por qué empieza a bajar? Él viene subiendo y luego empieza a bajar. ¿En qué momento empieza a bajar? porque él empieza con una velocidad... Porque él empieza con un valor negativo ¿En y qué? luego La en Y. velocidad empieza en 0. Sí, sí, pero luego cuando aumenta es en negativo porque está subiendo. Listo. Entonces vamos a hacer un console log acá de la velocidad. Para ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a ver aquí qué aparece. Entonces miren la velocidad. Y vámonos al inicio. Miren lo que dice Daniel. Empieza en negativo, sube, 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 sube. Luego empieza a bajar. ¿Sí ven? O a subir realmente, porque es un número negativo. Entonces Miren, aquí cuando se está el iguala a cero, negativo. Igual a 0 nunca va a ser. O igual, muy igual rara vez va mayor, a ser. igual mayor, Claro, entonces perdón, realmente, igual. si la velocidad en algún punto vuelve a ser positiva, 0 o mayor, en ese punto ya volvió a empezar a bajar. Sí, ¿Sí? ¿Tiene sentido? sí. Entonces, por ejemplo, si aquí en este console log le decimos si dis.vel punto y es mayor o igual a 0, bajando. Entonces vamos a ver. Pum. ¿Vieron? Sí, claro. Entonces, cuando empieza a bajar, ¿qué debemos hacer? Que explote. No, mentiras. Pero, El rocket se tiene que dejar de pintar. exacto, el rocket tiene que desaparecer. Entonces, tenemos que, esto realmente podríamos hacerlo acá afuera. Uy, acá. Entonces, si r.vel.y es mayor o igual a 0, ¿cómo quitamos ese rocket? Pues entonces ahí ponemos, pues que podríamos decirle que mientras sea menor o igual a cero, se pinte. Más fácil, ¿no? Sí, pero eso es muy de processing. Acá tenemos que quitar las cosas, realmente. Perdón, soy re new en esto. No, pues yo sé, pero por eso te estoy diciendo, te estoy Gracias, enseñando. profe. Entonces, ¿cómo quitamos? Tenemos que quitarlo de dos sitios. Uno es quitarlo de este arreglo. Ajá. Entonces, Entonces, del split. arreglo, no, rocket.splice. Ah, sí. Splice recibe el index y ¿cuántos vamos a borrar? Vamos a borrar uno solo en ese index, ¿cierto? Como estamos dentro de este for each, él va a seguir, ¿cierto? Entonces aquí lo que deberíamos decirle es que cuando se borre uno, pues retorne para que salga de todo esto. Miento, esto no me va a servir, porque esto va a retornar esta función, pero el for each de todas formas va a seguir. No sé si realmente esto sea un problema. Démoslo así, si nos pasa algo, nos toca o pasarnos a un for, o no usar for each, sino sum. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué es eso? Otra función. Wow. Entonces, esto lo que haría sería que quitaría el rocket de este arreglo. Entonces, lo que va a hacer es que se quede allá arriba. Deje de hacer el update. ¿Cierto? Profe, ¿no le puede decir como remove? Claro, pues ya lo quitamos de acá del rocket.
pero también hay que quitarlo del stage, Ajá. ¿cierto? Entonces, para quitarlo del stage, tendríamos que decir app.stage.remove child, creo que es, R, que es el rocket.gr, que es el graphics. Lo que removemos del stage es lo mismo que habíamos agregado, que es el graphics. Vamos a ver. ¿Listo, ven? O sea, ya lo quitamos de los dos sitios. Wow. ¿Listo? Pero yo creo que no nos va a dar problema ese for each entonces, pareciera. Ya bien. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer aquí? Ah, Es que, pues yo creo que ahí tendría que crear un método, ¿no? Una función, perdón, que será la de cómo explotar. no, pero eso no iba a ser el objeto que tenía que ser padre de este, que extendía de este, de Rocket. Pues no tenemos, es como una partícula, Sí. pero bueno, ahora que lo pienso mejor, tal vez solo ¿Usar esta otro nos Rocket? sirve. Claro, porque al final el rocket es una partícula cualquiera. Lo Sí, que es, claro. lo que es pertinente del rocket es su posición inicial, su aceleración inicial y el color y el size. Pero eso se lo podemos pasar como parámetros y ya. De resto, realmente podríamos usar esto como la partícula. ¿Sí me entienden? Sí, claro, tiene más sentido. Y simplemente modificamos lo de la trayectoria, ¿no? Claro, realmente el rocket es una partícula que inicia acá abajo y va hacia arriba. Las Sí, otras son partículas que inician en ese punto y van hacia cualquier lado. pero, ajá, ¿Sí? pero en X, En X, ¿cómo así en X? que cuando salen disparadas se mueven es en X, No, ¿por qué en en X? X y en Y, ¿no? En X y Porque en Y. se No, pero miren que, desfasa. miren que van hacia cualquier lado. Sí, pero, o sea, sí, me refería a que no solo en Y como el Rocket normal, sino que también Ah, en X. obvio, inician aquí, pero pueden ir hacia cualquier lado. No Sí, solo en X, sino en X y en Ahí. Y. Ajá. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. sí, sí. Listo, entonces vamos a hacer que ese rocket más bien sea la partícula. Entonces, bueno, básicamente es cambiar aquí el nombre. Hay que cambiarle el nombre al archivo. Hay que cambiar acá en el index. En el main hay que cambiar esto. Ya sería particle. Y tenemos que hacer que todas estas información la reciba como parámetro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debe recibir como parámetro? La velocidad creo que sí siempre tiene que ser 0 o no. ¿Qué Que debemos reciba recibir como como parámetro parámetro? la posición La en X, posición. pero en Ajá. Y. Pues no, porque acuérdate que estamos hablando es de la partícula. Ah, ok, ya. Es que ¿Ya? como tenía pensado que solo importaba el punto en donde se había dejado de subir, entonces pues ¿Cómo? No entendí. es que como esas partículas cuando el momento en el que explotan es cuando el rocket pues su velocidad era igual o mayor a cero, entonces solo pensé que era solo importante el Y y no la X. Pero si solo fuera importante la Y, listo, digamos que este es el punto en Y. Pero si le ponemos en cualquier X, o sea, el cohete llega y explota aquí y las partículas aparecen en la misma Y, pero en una X cualquiera, por acá regadas en Sí, X. sí, pero es que ya le podríamos pedir la X de ese rocket que acaba de desaparecer, ¿no? Ah, Antes por que... eso. Pero entonces, si a la nueva partícula no le pasamos X, sino solo Y, pues, ¿qué hacemos con esa X del cohete? Ah, ok. ¿Sí? Él tiene que recibir ambas, X y Y. Sí, sí, sí. Entonces, tiene que recibir ambas. Esto ya no lo necesitaríamos acá. Aquí simplemente le decimos que es igual a pos. Y más bien, ese random lo hacemos es aquí. ¿Sí? Entonces, creamos por acá. Const pos es igual a este random. Y acá le pasamos es la posición.
Hasta aquí debería seguir funcionando. Ahora, ¿qué otra cosa tiene que recibir? La aceleración seguramente, pero yo creo que no. Yo creo que la aceleración puede ser incluso, se la podemos poner de otra forma, ya les muestro. Y aquí simplemente le decimos que es un new vector vacío. Ya. Dando un zancudo. Listo, entonces un vector en 0, 0. ¿Listo? Y más bien esa aceleración es como una fuerza que le aplicamos. Es como decir R punto aceleración es igual a esto. ¿Ya? Después de haberlo creado. ¿Sí? Entonces creo que hasta aquí, listo, miren que sigue funcionando igual. ¿Vale? Sí. ¿Qué más debería recibir? El color y el size, creo que ya no pueden ser así aleatorios. Color y size. Y esto de no, lo vamos a llevar para allá afuera y acá simplemente recibiría color y size. Y listo. Y acá entonces tendríamos que decir, ahí se pivoteó. Y acá tendríamos que decir que su color es esto, ¿cierto? Y el size es este acá. Listo. Ahora sí. Cuando explota, que es acá, vamos a hacernos una nueva función para no hacer esto aquí mismo. Entonces digamos como constante, ¿cómo le llamamos a esto? Explode, ¿cierto? Sí. Igual a una función. ¿Y qué necesitamos para explotar? Pues Creo que es que solo hay, necesitamos el rocket. Y acá básicamente lo que diríamos es explode. R. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? pues yo diría que creamos como, no sé si sería pertinente crear un nuevo arreglo de partículas Seguramente. Entonces con tenemos que un decir, tamaño, no sé si predeterminado o random, no sé. no, porque las partículas es un arreglo que inicia vacío. Realmente las partículas solamente las vamos a llenar en el momento en el que uno explote. Entonces no podemos saber cuántas partículas va a haber. Si hay Ah, ok. muchos que explotan al mismo tiempo, habrá muchas partículas. Si solo hay uno, pues habrá pocas partículas. Si no hay nada, no habrá ninguna partícula. Entonces realmente es difícil saber. ¿Listo? No, pero me refería a cuántas salen de la explosión por cada cohete. Ah, ¿cuántas salen? Pero Ajá. entonces, ¿eso va a ser random? Ok. Sí, eso era lo que preguntaba. Ya, Si iba a ya, ser ya. random, iba a ser Yo creo que determinado. sea raro para que se vean unas como más grandes que otras. Si va a ser random, entonces es un random que tenemos que tener aquí en explode. Claro. ¿Cierto? Cada que explota, saca un random para saber en cuántas va a explotar. Entonces, listo, hagamos Claro, ese random aquí. Entonces, const, digámosle Q de quantity, y sería ¿cuánto? que de 20 a 50, ok. De 20 a 50, ok. Entonces, ¿cómo haríamos ese random? Pues mat.random Punto multiplicado random por 20. no. ¿Qué? 20 es el mínimo. Ah, ok, El mínimo creo es que lo que le sumamos al final, 20. Listo. ¿Cuánto es el máximo? 50. 50. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Aquí ponemos la diferencia entre el mínimo y el máximo. Ah, sí, Entonces, si sí. el random es 0, ¿cuál será el número final? ¿Cuánto es 0 por 30? 0. 0 más 20, pues es el mínimo. Ujú. Si random es el máximo, que sería 1, ¿cuánto es 1 por 30? Pues 30. claro, 30 más 30 20. más 20, pues es el máximo. Y la Sí, mitad, pues sería 15, que sería la mitad de nuestro rango también. nuestro mob. ¿Cierto? Sí.
Ajá, es el Kurzweil map. Listo. Aquí importante que esto tiene que ser un entero, ¿no? Claro, claro, sí. Listo. Ahí tenemos ese quantity. Entonces acá lo que vamos a hacer es un for let i igual a 0, i menor a q y más más. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que hacer algo parecido a esto de acá. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. Vamos a ver entonces. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial es la que tenía el rocket antes de Es la que explotar. tenía el rocket, exacto. Entonces voy a borrar esa variable y sería rocket.pos. Aquí, si le ponemos solamente rocket.pos, todos van a terminar con la misma posición. O sea, con una referencia al mismo objeto. Sí. Entonces tenemos que hacer es un clon. Creo que esto debe tener un clon o un copy. Profe, tengo una pregunta. ¿Ahí no habría problemas en que le estamos pidiendo la posición al rocket después de que el rocket ya se eliminó del arreglo? No, no habría problema. ¿Por qué? Aquí ya se eliminó el arreglo, aquí ya se eliminó el Sí. gráfico del stage, pero sigue estando guardado todavía en esta variable. Esta variable la pasamos acá como rocket. Mientras nosotros tengamos acceso a esta variable, así ya se haya eliminado el arreglo, la tenemos como cogida con esta variable. Ah, ok, Solo entonces usted cuando lo que se hace es como termine. guardarla. ¿Cómo? Usted lo que hace es como guardar esa información después, antes de explotarlo, pues antes de eliminarlo. No, mira que aquí ya lo eliminó. Ya lo eliminó Ok, del arreglo. Pero el sí. garbage collector todavía no ha ido por él. Entonces eso no es Correcto. como ilegal. No, O sea que realmente, por más que yo lo elimine el arreglo y se te digamos el arreglo y todo, igual sigue existiendo. no. A ver, esperen, aquí hay... A ver, es importante que entiendan esto. ¿Juli sí está ahí escuchando? Juli se fue a dormir. Se fue literalmente. Bueno, imaginémonos la RAM. Creo que ahí escribió el chat. No lo tengo Sí, por está acá. durmiendo. Tocar abrir el chat porque no confío en ustedes. No, sí escucho. Listo. Imaginémonos que la RAM es esto, ¿cierto? Entonces digamos que ese es un objeto, y ese es otro objeto, y ese es otro objeto. ¿Cierto? Ajá. Listo. Esto es el rocket. Y ese rocket usualmente está guardado en el arreglo. Entonces digamos que el arreglo es este amarillito. ¿Sí? Entonces digamos que esta V, bueno, más bien, este R es el rocket en el arreglo. ¿Listo? Usualmente ahí es donde está guardado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo entro a este for each, ahora tengo otra variable, digámosle R2, que también apunta hacia acá. ¿Listo? Cuando yo elimino del arreglo aquí, en esta línea, ¿cierto? Yo lo que estoy haciendo es como cortar esta flecha. Este se está yendo, esta flecha se corta, pero todavía hay una flecha que está apuntando hacia este espacio en memoria. Entonces, no importa que lo elimine de acá, esta variable que es R, que luego pasa a explode, o sea que queda como rocket, esta es esta flecha todavía lo tiene. Entonces, ahí no se va a eliminar. Pero cuando este for se termine y esta función salga, esta variable deja de existir. Porque esta variable solamente existe en el explode y el explode solamente se ejecuta una vez. ¿Ya? Después de que ese explode se ejecuta, como ya no está en el rocket, ya esto no va a volver a pasar para este rocket en específico. Entonces, después de que este for se termina y esta función explode sale, esta flecha también se corta. En ese momento es que ya llega el colector de basura y dice, este man no tiene ninguna flecha apuntando, adiós. ¿Ya? Wow, sí. Básicamente eso es lo que Pero creo que pasa. no como uno lo sabe, o sea, Prestando atención por allá en fundamentos. no, pues a No, mí nunca mentira, me no sé. explicaron eso. Sí, No sí, sé. eso no se explica en el algoritmo, ¿no? Sí, un Tampoco, a poco. mí Felipe nunca me explicó nada. Sí, el cargo escolar, yo me acuerdo de eso. Pero no me acordaba que, o sea, no me acordaba que funcionaba de esa manera, literal. Igual, la verdad para mí es un poquito de magia negra. O sea, puede Es que que es les muy esté raro. diciendo barrabasadas, pero creo que así es como funciona.
cortas como la conexión en uno, pero igual se está guardada en el otro, no sé. Claro, pero temporalmente, cuando este explode muera, ya esa variable no va a tener nada que la una en memoria. Entonces ahí es donde llega el garbage collector y la borra. Entonces no hay problema. Y no está mal hacerlo. ¿Listo? Entonces listo, sacamos un clon a esa posición. Ahora, ¿cuál es el color? ¿Es random también el de la partícula? Yo estaba pensando en que fueran como niveles parecidos a los que ya tenía. Difícil, porque, o sea, posible, pero en este momento, como no tenemos HSL, con HSL sería súper fácil, pero aquí no tenemos HSL. Nos tocaría ir y buscar alguna forma para transformar ese hexadecimal a HSL. En este momento, hagámosle que sea el mismo color que ya traía el rocket. Ok, pero sí Sería se le rocket. puede... ¿Tiene transparencia? ¿Esto tiene transparencia? Esto tiene transparencia, sí, creo que sí. Pues porque podría ser que tenga una transparencia menor, entonces eso podría Ok, ser. podría ser, sí. Listo, ahorita lo intentamos. Por ahora, digamos solamente rocket.color. ¿Y cuál sería el size? ¿También sería random? Sí, sí, random, pero menores al Pero origen. menor. Entonces digamos que es una diferencia de 3 y que mínimo tiene 2, por decir algo. Entonces va a ir de 2 a 5. Sí. ¿Y cuál va a ser la aceleración? Aquí está la parte importante. ¿Cuál es la aceleración? ¿Mm? Esa aceleración, ¿tiene que haber algo con X y Y o...? ¿X y Y? No, no tiene nada que ver con X y Y. O sea, ¿con la posición te referís? Sí, porque como No, también es en X que lo hace. pero no tiene nada que ver con la posición. O sea, la aceleración, explode, pasa cuando ya el cohete llegó a su punto final. Aquí. Sí, cuando... ¿Cierto? Pero ahí ya no tiene nada que ver la posición. O sea, el rocket puede estar allí, o puede estar acá, o puede estar acá, puede estar en cualquier sitio. No importa dónde esté, el hecho es que las partículas cuando explotan salen en cualquier dirección. ¿Sí? Entonces ahí no tiene nada que ver la posición. Ahí solamente es este vector de aceleración hacia dónde apunta. ¿Sí? Y con qué fuerza, además. Si el vector es grande, quiere decir que se fue larguísimo. Si el vector es pequeño, quiere decir que se fue con poquita fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso también tendría que ser random, ¿no? ¿Qué cosas random? ¿Dónde va, no? ¿Para Sí, dónde va? ¿Cómo le decimos que vaya hacia una dirección random? le sumamos otro vector. No, no es sumar vectores. ¿Qué se le tiene que hacer a ese vector? ¿Cómo? Tendríamos que modificar el vector de la dirección, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la magnitud. No, no estamos hablando de magnitud todavía. No, Sí pues tenemos que cambiar la magnitud. La magnitud lo que me va a decir es que a veces sea chiquito o a veces sea grande. sí, claro. Pero primero estamos hablando de la dirección. A un ángulo, ¿no? Un ángulo, ¿cierto? Digamos, no importa que todos vayan con la misma velocidad, pero digamos que así tengan la misma velocidad, tienen es un ángulo random. Ah, ¿verdad? Eso no había como algo como set from angle, algo así. Ahí está el ángulo, angle between, ¿no? O Ah, random direction. random No, pues Ah, que sentía. pero ¿por qué random directions? ¿O qué? Pues es una dirección random, o sea, que sea para acá, o sea para acá, o sea para acá, o sea para acá. ¿Cómo vas a ver que existe un vector.random direction? Pero se los puse aquí, ¿cómo así? Pues después de que estabas subrayando ya me di cuenta. De la manito, pues. Esa es una. O la otra, miren que debe haber un from angles. Entonces también puede ser desde un ángulo y el ángulo es random. Esto hace lo mismo. Mire que literalmente hace lo mismo. From angles. Un ángulo random y otro ángulo random. Hasta 2pi, ¿no? Creo que este from angles nos sirve más. Sí. No entiendo aquí para qué es este. Pero creo que el otro día lo usamos. Y es cuestión de al from angles pasarle tal vez, creo que era en θ 0 y en pi ya el ángulo random. Que deje de rotación.
Claro, pero yo creo que el eje de rotación debería ser 0. Miren que Juli sí estaba diciendo rotar desde hace rato, pero no sé por qué no quería prender el micro. Profe, porque se están durmiendo, ando durmiendo. Colmo. Bueno, const dir es igual a vector.fromAngles 0 y pi sería math.random por... Ah, recuerdo, el otro día tuvimos un problemita, que el círculo no llegaba hasta el final, ¿se acuerdan? Sí que tocaba desfasarlo. Y queda como Entonces, Pac-Man. multipliquemos por un número grande, no importa, por 4, por decir algo. Creo que aquí tendríamos un vector unitario. Ahora, ¿qué más tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicarlo por una magnitud Ajá, ¿y cuál sería la magnitud? random. Random. Entonces, math.random, ¿de cuándo a cuándo? ¿De cuánto a cuánto? Digamos que, ni idea, pero digamos que de 5 a 10. Pero ahí sería entonces... Ah, bueno, sí, nada. Y lo que podemos hacer es simplemente que r.acc sea igual a esto, de una vez. ¿Listo? Esto no debería llamarse ya r. Esto debería llamarse más bien como p de partícula, p.acc, y ya no es a rocket, es a particles.push p. Y app.stage.addChild p.gr. ¿Listo? ¿Qué faltaría? No, intentó. ¿Cómo? Ahí ya se estarían pintando. No, Ahí no se toca estarían hacerles, pintando, sí. toca Ah, hacer ahí el no se update a puede. ellos. Falta la gravedad ahí. Claro, aquí ya se estarían pintando, vamos a ver. Pero no se van a actualizar. Entonces debería quedar como un grupo ahí. ¡Pum! Miren, ahí están todas, en el mismo punto. Qué bello. Entonces ahora vamos a hacerle el update. Sería esto mismo, pero en vez de rockets, sería particles. Y esto de acá, pues no lo necesitamos. Y P. P. Y P. Vamos a ver. ¡Boom! Oh, Hermoso. pero no se van hacia arriba. Tienen Ah, mucha velocidad, obviamente. Mucha aceleración inicial, perdón. la chimba. Y nos están yendo hacia arriba. Entonces, ¿por qué nos están yendo hacia arriba? ¿No será por lo que habíamos dicho de que no... Me faltó el math.py. Empezando por ahí. Claro, era eso. Y tiene mucha aceleración. Entonces, este 5 más 5, yo creo que no. 3 más 2. ¿Sí? Eso tiene mucho más sentido. Sí, se ve bello, ¿no? Se ve muy bien. Está como muy poquita, me parece. Pero está como muy separado, ¿no? Hagamos fiesta. Muy separadas, ¿cómo así? Ahí yo pillo. Ah, no. Sí. Usted, no sé, ustedes tal vez no lo están viendo bien por el Zoom. Les voy a pasar el live share Sí, porfa. para que lo puedan ver mejor en sus computadores. Ay, porque este siempre me pide. Ah, es porque es un proyecto nuevo, debe ser. Listo, ahí se los paso en el chat. Porfa, despierten a Juli para que lo pueda ver. Julie, levántate. Y ahí ya está compartido el servidor. Entonces, si entran a esta ruta, ahí seguro lo pueden ver. Julie ya se levantó, parece. O sea, Juli. Listo. Super, ¿no? ¿Qué haría falta? Un mensaje bien.